Uno de los problemas es siempre, hay, como usted explicó, hay personas que tienen, digamos, más capacidad de captamiento o ya tienen un conocimiento previo, ¿no? Porque en este tema, por ejemplo, que doy clase de Excel, la persona debería tener un conocimiento previo de manejo de la computadora, saber dónde están las teclas, ese tipo de cosas. Ese es uno de los mayores problemas que tengo. La persona va a tomar el curso, pero la persona nunca ha usado una computadora. Entonces toca darle esos principios básicos también para que sepa el manejo. Ese es uno de los principales problemas. Y que a veces se te da mucho tiempo y que a Es veces correcto. aburre a los otros participantes, ¿no es cierto? Porque hay unos que no saben, como tú dices, y otros que en cambio ya han desarrollado. Entonces se van. Ahí es muy eficaz hacer un examen que se llama una evaluación diagnóstica. Es decir, antes de empezar el curso, hago 3 o 4 preguntas que me orientan a saber con qué segmento estoy trabajando, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una evaluación diagnóstica, pregunto, ¿todos saben utilizar el teclado? ¿Han ingresado a Internet? ¿Todos tienen correo, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Tienen correo electrónico? Es decir, hago unas preguntas que me ayudan a que mi comunicación vaya a ser más efectiva, más directa, más concreta, más focalizada. Pero debo escucharles, ¿no es cierto? Cuando en cambio tengo un participante que sabe mucho más que los otros, eso me puede generar cierto ruido, como se llama en comunicación, ¿no? Puede generarme que se aburra, que genere desinterés en los demás porque él sabe más. Entonces, le hago participar, le hago compartir, le digo, ok, tú sabes, me doy cuenta que tú sabes cómo se maneja el Internet, lo que acabamos de hacer con él. Por favor, ¿nos puedes compartir cómo tú haces en Internet? Entonces, el estudiante se convierte en parte en profesor. Por eso la enseñanza-aprendizaje van de la mano. Así que la coparticipación es imprescindible. Co-crear conocimiento, poner, por ejemplo, a un estudiante que sabe mucho con un estudiante que sabe poco y decir, ok, vamos a trabajar en grupos. Cada grupo va a hacer lo mismo, por ejemplo, vamos a ingresar a Internet. Y tienen que coparticipar, co-crear conocimiento. Entonces, de esa manera estoy trasladando el aula a una participación conjunta entre quienes estamos. También les puedo poner a investigar. El uno me va a investigar desde un punto de vista distinto del otro, porque su experiencia, sus conocimientos son diferentes. Entonces, la investigación, lo interesante y lo importante de la investigación es que la persona se involucra. Si yo le digo a alguien, si le digo al niño, lávate los dientes, primero, ¿no? Eso es comunicación, eso es decirle qué hacer, eso es enseñarle, obviamente con el ejemplo, como ya hablamos anteriormente. Luego escucho al niño que dice, no, qué pereza. Estás retroalimentándote de lo que el niño dice, sabiendo cuál es su problema o cuál es su actitud ante el conocimiento que estás compartiendo. Si dice, no, es que no me gusta, hay que investigar. No tú, el niño, la persona, el adulto. Decirle, ok, averigua por qué tienes que lavarte los dientes. Veamos qué hay. Co-creemos un espacio de un diente y veamos qué sucede si no te lavas. Entonces, no solamente es una enseñanza tradicional impositiva, sino participativa. Cuando uno participa, aprende mejor porque se siente involucrado. Su actitud es distinta cuando sabe por qué. No solamente que le digan qué hacer, porque somos seres humanos pensantes, creativos, discernidores. Entonces, tenemos la capacidad, así sean niños, ¿no? De ir, en el caso de niños, de ir adquiriendo el conocimiento. En el caso de adultos, para qué una persona sigue capacitación?
¿Por qué crees que sigue capacitación? ¿Por qué estás tú aquí en capacitación? Dime, Jessica. Te escucho. Para mejorar mis conocimientos, Muy podría bien. ser, para adquirir más. Exactamente. Es una voluntad tuya. Y además en este grupo están personas que comparten similitudes. Todos quieren aprender, todos, y no somos muchos, no importa. Hay otros talleres que son más grandes, pero todos tenemos un fin común en este taller: capacitarnos en un tema que nos llamó la atención específicamente. Por lo tanto, este grupo es un grupo que tiene intereses comunes. Todos estamos hablando del mismo tema. Entonces, es importante motivar esa actitud de investigación, de co-crear, de participar. Para eso tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Para ser responsables con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos tratando de presentar a los demás. Y finalmente el feedback, la retroalimentación. O sea, en comunicación, comunicación es enviar un mensaje, ¿no es cierto?, a través de un canal hacia un receptor. Ese receptor, y ya, cuando yo envío un mensaje, ya se fue el mensaje. Pero ahí no se acaba la comunicación, porque la comunicación es un ciclo, es decir, que regresa al principio. ¿Por qué es un ciclo? Porque ¿cómo yo voy a saber que el mensaje que envié efectivamente llegó a la persona que debía llegar, comprendió lo que debía comprender? Entonces necesito que me diga. Cuando hablamos de comunicación eficaz en una empresa, estamos hablando de eso. El gerente da una instrucción que espera que los colaboradores de su organización la reciban. ¿Cómo sabe que la recibieron de la manera adecuada? Preguntándoles. ¿Ya recibieron el mensaje? ¿Cómo lo recibieron? ¿Ya lo están haciendo? O sea, la instrucción que yo como gerente di, ¿realmente la están desarrollando? Muchas veces no sucede eso. En grandes organizaciones no llega el mensaje de una manera adecuada. La única forma que yo tengo para saber que un mensaje llegó de una manera adecuada es con una retroalimentación, con un feedback. En educación se llama evaluación o seguimiento. O sea, evaluación puede ser un examen. Bueno, hay diferentes técnicas. Puede ser un examen. Entonces, mira que ya tenemos dos exámenes. Uno al inicio, dos evaluaciones, quiero decir. Una al inicio, que es una evaluación diagnóstica, cuando todavía no empiezas el tema que vas a tratar, necesitas saber en qué estado están las personas para poder reorganizar tu comunicación. Y al final, para saber que efectivamente el mensaje llegó tal cual se necesitaba. Si la enseñanza que estás impartiendo efectivamente se va a dar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta alrededor de la comunicación eficaz? Lourdes, ¿qué te parece? ¿Qué te llamó la atención de esta conversación? Sí, tenemos que buscar la forma de llegar, de que el mensaje llegue a la otra persona, que sea un adulto o un niño. O sea, siempre hay que buscar la manera correcta para poder No se entender te lo que escucha uno le muy dice. bien, creo que tienes el volumen bajo. Ahí. Ahí te escuchamos maravillosamente. O sea, sí me gustó mucho lo de la comunicación porque sí, es verdad, no es lo mismo hablar con un niño que con un adulto. Y en sí debemos de buscar la forma de que la persona, ya sea el adulto o el niño, nos capte el mensaje que queremos darle. Muy bien, muy bien. Nos capte el mensaje, lo haga de la manera en que queremos compartir. ¿Qué piensas, Jessica? Comparto mi opinión. Sí, sí, efectivamente, tiene que ver cierta comunicación, relación con los estudiantes o participantes, en lo que uno, o sea, hacerla primero, comunicarse de la manera más fluida posible,
hacerlos que participen, sea reunidos en grupos, ponerles a hacer una evaluación, una investigación, ellos investigan, nosotros somos responsables de esto y cuando enviamos este mensaje de conocimiento, también debemos esperar una reflexión, ¿no? Que sería el feedback para determinar si realmente lo que estamos hablando se está entendiendo. Ese es mi Muy bien. Te escuchamos, Jessica. Sí, lo más interesante que vi ahora es el co-crear y el investigar. Esa parte del co-crear sí, no la tengo tan definida, ¿no? Okay. Pero me parece, pero lo puedo entender, ¿no? El co-crear para mí va de la mano con investigar. Por supuesto. Con investigar, pero también con el compartir, ¿no? Con el compartir la información. Como decía, a veces hay personas que saben diferente, no digamos que saben más, que saben otras cosas. Entonces, ese otro conocimiento puede ayudar a que se enriquezca mejor el tema que se está tratando. Entonces, puedes compartir. Uno de los problemas es cuando el profesor se convierte en un sabelotodo y cree que él lo tiene que resolver. Y no es así. No es así. El profesor, el facilitador, orienta el conocimiento. Les voy a decir solo de memoria sin hacer ahí un ejercicio muy práctico. Yo doy una frase o una palabra extraña y ustedes tienen que investigar y hacer un ejercicio. Por ejemplo, andragogía, ¿verdad? Que no sabíamos lo que significaba. Yo di el significado, pero en el ejercicio, en co-crear, en investigar, yo doy una palabra extraña a cada uno. Andragogía, al otro le digo otra palabra rara y le digo, y ahora investiga y enseña a los demás. Entonces, normalmente haces un PowerPoint, explicas y todos aprenden de ese conocimiento, por eso se llama construcción del conocimiento. Entre todos construimos conocimiento y aprendemos de quiénes, de los participantes. Entonces, ahí empieza un tema de co-crear conocimiento a través de una investigación. De hecho, en el final les voy a copiar. Aquí está otro link, que es el Jamboard de Google. Les voy a poner en el chat para que lo copien y cuando ustedes puedan, lo revisen y vean que ahí es una pantalla en donde varios participantes pueden ir alimentando información. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué significa comunicación eficaz? Investiguen, tienen 5 minutos para investigar y pongan en este Jamboard cada uno cuál es el concepto que investigó. Entonces, imagínate la riqueza al final del ejercicio de la forma en que cada uno fue desarrollando su trabajo. Primero, te aseguro que al final de este trabajo todos van a saber qué significa comunicación eficaz. ¿Por qué? Porque investigan y participan. El momento que de la mente sale y escribe, sea en el computador a mano, sea a través de un dibujo, a través de un símbolo, a través de cualquier mecanismo, el conocimiento sale físicamente, se fortalece en la persona. Mientras esté ahí divagando en un libro sin leerse, no hay conocimiento. Entonces, estos diferentes temas ayudan a que la comunicación sea eficaz. Y como tú bien decías, y tenemos que hacer hincapié, es en la retroalimentación. Saber que efectivamente eso sucedió. Por eso es que yo pregunto, ¿quedó claro la instrucción? Si van a hacer el ejercicio cuando terminemos esta clase. Cuando terminemos esta clase y ustedes hagan el ejercicio del Jamboard, por favor me envían al email para yo compartir con ustedes, saber lo que han pensado y saber que efectivamente lo hicieron. Es decir, que lograron desarrollar una herramienta que está expuesta ahí de una manera práctica. ¿Correcto? Vamos a continuar. El tema 3 es justamente eso. Una serie de herramientas online
que existen para que la comunicación no solamente sea tan... me dice que necesito acceso, por supuesto, Elvi. Tú tienes Gmail, me puedes enviar a escribirme aquí en el chat tu correo electrónico para enviarte tanto la ficha de inscripción. Esta también es una herramienta de Google. Perfecto, tienes Gmail. Entonces, en muchísimos, por eso Gmail es decir, Google es una herramienta muy poderosa. No es que le haga propaganda, sino que he encontrado muchas facilidades a través de esa herramienta llamada Google. Y una de ellas es esta. Tú vas a ver que ahí dice que podrías ingresar con tu clave de Google. Voy a exponer. Yo ya hice esto hace un momento. No importa que me demore un poquito más, lo voy a exponer. No importa que sea tampoco esta. ¿Sí la están viendo a la pantalla? ¿Sí la están viendo? Mira, aquí dice regístrate con Google. ¿Sí se ve? ¿Me pueden confirmar? Ya. Entonces, que ni tengo acceso en Jamboard. Verás que sí tienes. Yo estoy aquí en Google, en mi Gmail, que también es de Google, ¿no es cierto? Me avisa si sí se ve. Voy a poner Google. El Google normalito, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta pantalla, tú ves que aquí se hacen 8, 1, 2, 4, 6, 9 puntitos. ¿Sí le ves? Por favor, confírmenme que sí lo ven. Sí. Ya. Tú ves Sí. que aquí el Google tiene un montón de herramientas. Maps, traductor, calendar, noticias, drive, etcétera, etcétera. Ok. ¿Ya? Y aquí tienes Blogger para hacer blogs. Aquí tienes Jamboard, que es el que estamos hablando. Aquí tienes inclusive Classroom, que puedes desarrollar tu propia clase gratuita aquí en el Google. Puedes hacer una colección de documentos, puedes crear podcast. Todo eso puedes hacer con tu clave de Google, de Gmail, que es el email de Google, ¿no? Se llama Gmail. Entonces aquí tú puedes hacer muchas cosas, puedes leer noticias y crear noticias con tu clave del Google. Entonces, cuando tú ingresas a ciertas herramientas, por ejemplo, el Meister, ¿no? Este que yo les dije, que fue uno de los primeros, pues estoy ingresando para que, sí están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Entonces aquí, perdón, voy a salirme porque este ya está con mi cuenta. Entonces me voy a salir como que yo no he ingresado. ¿Ya? Entonces tú ves que muchas veces estas aplicaciones que tienes en internet te dicen que ingreses, voy a poner iniciar sesión, y me dice inicie sesión con Google o regístrate. Si yo pongo registrarse, me registro con otra clave, con otro email. Pero si me dice ingresa con Google, ya tiene, inclusive la máquina esta en la que yo estoy trabajando, ya tiene mi clave de Google, no voy a tener problema, voy a poder ingresar. Y este MyMeister, no es de Google, es una aplicación que está linkeada, está relacionada con Google. Por eso te dice, en otras te dice puede ingresar con Google o con su cuenta de Facebook o su cuenta de LinkedIn, qué sé yo. Porque ya esos grandes buscadores, esos grandes espacios, esas grandes aplicaciones, ya tienen su link, su relación con Google, por ejemplo. Entonces, de lo contrario, tendrás que registrarte, ingresar tu mail y poner ahí. Entonces, esas son algunas de las herramientas que estamos viendo. Nuevamente, ahora sí, si es que se acaba esta conversación, nuevamente ingresamos, por favor, inmediatamente todos y ya solamente nos queda unos 10 o 15 minutos para compartir, ¿ya? Muy bien, voy a seguir compartiendo nuestro ejercicio.
Entonces, fíjate que existen una serie de herramientas para poder trabajar e-learning. Pero no solamente herramientas, sino tendencias educativas. Hemos hablado de varias de ellas. Una de ellas se llama el aula invertida. ¿Qué significa un aula invertida? Más o menos su nombre lo que quiere decir es que el aula, ya el profesor no es el que da la clase, sino los alumnos previamente conocen la documentación, la información, y la clase sirve para resolver inquietudes, no para enseñar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces en un aula virtual? Tú has visto si has entrado a un aula de capacitación virtual. Ahí tienes la presentación, si es que es en PowerPoint, en Prezi, en cualquiera de las herramientas que exista. Yo estoy presentando este momento en un Acrobat PDF, sin embargo, tiene un mínimo movimiento, pero tiene algunas cosas, ¿verdad? Porque para que no se me llene el espacio y podamos conversar bien. Pero otras personas tendrán de otra manera, ponen, qué sé yo, un link a un YouTube que explique una parte del tema que se está tratando, ponen también un ejercicio, desarrollan foros, etcétera. Es decir, el aula invertida sirve para que el alumno se prepare antes de la clase. En niños sucede lo mismo. Al niño le dices, mañana vamos a hacer el ejercicio de cómo manejar finanzas. Ojo, cómo manejar finanzas desde que es un niño. Por lo tanto, les voy a enviar a leer un artículo de finanzas para niños. Y mañana tenemos la clase. Cuando el niño llega a la clase al siguiente día, va a tener un montón de información que no tenía antes. Entonces, el facilitador aporta de una manera más positiva, más concreta, al conocimiento que se quiere dar. Por eso es que también todos estos ejercicios a través de microlearning, es decir, pequeños espacios, a veces de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, como estamos aquí. 1 hora no es mucho para hablar de docencia virtual. Lo estamos haciendo de una manera general. Sin embargo, espero que el mensaje les llegue, ¿no es cierto? Es más, les voy a pedir que me envíen, eso sí, un mensaje de qué les pareció esta clase en una tarjeta que puede ser en Canva. Les voy a escribir Canva para que ustedes igual ingresen ahí y me envíen una tarjeta al mail mío, canva.com, una tarjeta de qué les pareció la clase, ¿no? asesorcorporativo.virtual@gmail.com. Entonces, ustedes me van a enviar una tarjeta con un mensaje suyo de qué les pareció. ¿Te das cuenta? Esa retroalimentación que les estoy pidiendo no solamente me sirve para poder saber que sí hemos comprendido, que les gustó, no les gustó, etcétera, sino lo más importante, para mejorar los entornos virtuales, para saber de qué manera. Y claro, viene aquí una parte importantísima que es la gamificación. La gamificación tiene una serie de herramientas en Internet a través de las cuales puedes hacer juegos de palabras. Y les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo puedan visualizar, porque a mí lo que me interesa es que ustedes se lleven elementos prácticos. Voy a dejar de compartir para poder ponerles en el chat una opción, un ejercicio, ¿verdad? Por favor, cópienlo y ténganlo en su biblioteca, porque cuando se acabe este mensaje, tal vez no lo van a poder ver. Entonces, cópienlo ahorita y el momento que ustedes puedan, lo van a desarrollar. Y ustedes van a ver que ese es más o menos un juego en el cual se completan frases con palabras de diferente forma, ¿no? Es una manera de jugar y ya sabemos todos que la mejor manera para aprender es jugando o cantando.
o recitando, ¿verdad? Haciendo algo más divertido. Entonces, el buen humor, la alegría, el presentar chistes, el presentar siempre, obviamente, con respeto, como hablamos en etiqueta, ¿no es cierto? Es una manera mucho más adecuada que solamente escuchar a una persona hablar. La gamificación es un elemento de juego, ni se diga para los niños, pero para los adultos también. Los MOOC, ¿no es cierto? Que son pequeños espacios de aprendizaje muy rápidos que ayudan a ir consolidando conocimiento o educación basada en proyectos o en objetivos que también se llama. Por ejemplo, vamos a aprender a hacer una hoja de cálculo. Ese es el objetivo. El objetivo tiene 4 niveles. Primero, entender cómo se hace una base de datos. En segundo lugar, cómo puedo manejar diferentes herramientas y luego cómo puedo aplicar en un informe. Digamos que tiene esas 3 cosas. Entonces, la educación basada en proyectos ayuda a organizar de una manera adecuada el conocimiento. En niños igual, mucho más en niños. El proyecto va a ser comprender la naturaleza y el equilibrio de la naturaleza. El primer ejercicio va a ser, el primer capítulo va a ser investigar sobre qué es el equilibrio de la naturaleza. El segundo ejercicio va a ser visitar un parque, o sea, hacerlo práctico y jugar en el parque, respetar las plantitas, los animalitos, lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y en tercer lugar, la evaluación, la retroalimentación. Es decir, cómo tú, niño o adulto, puedes aplicar el respeto a la naturaleza, cuál es tu próxima actividad que vas a hacer, ¿no es cierto? El storytelling significa enseñar con historias y la mejor manera es esa. Las abuelitas nos enseñan así. Nuestras generaciones anteriores aprendimos por historias. Entonces, desarrollar historias, cuentos, relatos, mensajes de otros es una manera de fortalecer el conocimiento. El mentoring, por su parte, es el acompañamiento de un experto a alguien que quiere ser experto. Entonces, normalmente el mentoring son, digamos, un gerente que ya sabe hacer gerencia, que le acompañe a un colaborador. Y finalmente la realidad virtual, que es todo el desarrollo de nuevas tecnologías a través de unas realidades que a veces nosotros no logramos ver, ¿no es cierto? Y esa es una temática que hoy en el mundo se está desarrollando de una manera importante. Si no, miren a sus hijos, a los jóvenes, cómo pasan en el celular horas en unas realidades que no son las del mundo físico, sino virtuales. Entonces, la realidad virtual juega un papel importantísimo en estas macro tendencias educativas. Se va a cerrar la pantalla y nos reunimos para el último, como digo, apenas unos ni 10 minutos para concluir esta clase. ¿De acuerdo?